Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Ya hoy es 1 de junio, el primer semestre de este 2022, sin pandemia desde el punto de vista de la gravedad, aunque la OMS no ha dicho que eso se ha ido. Y en República Dominicana, con repunte de casos, hay más de 2.000 casos activos y los médicos dicen que cosas como el Día de las Madres van a incrementar la positividad. Hay mucha noticia para el día de hoy, la inseguridad haciendo de las suyas y la policía atacándoles. Tendremos imágenes para ustedes y abordaremos ese tema. Yulisa Céspedes, Nelson Rodríguez, también listos para esta jornada. ¿Cómo están, dama, caballero? El caballero está bien, la dama también y la otra dama también. Señores, qué mitad de semana, mitad a mitad, más activo. Hoy nosotros hablamos de todos los proyectos del gobierno. Hablamos de todos los proyectos del gobierno. Les contamos también qué dicen los empresarios respecto del PIB y además qué fue lo que pasó anoche en esa intervención del DICRIM. La banda de los menores, o como ellos se llamaban, los menores, cayó completa. Mataron al bombo. Lo grande es que la comunidad celebró. Bien, yo hablaré hoy también de la taza, la básica, pero mientras tanto me voy con la taza de café. Está buenazo. Titulares. 4 supuestos delincuentes caen abatidos por efectivos de la Policía Nacional durante operativo realizado en el populoso barrio capitalino de La Ciénega. Mientras tanto, Ejército y Policía Nacional componen patrullaje mixto en las calles. Gobierno proyecta más de 8.000 millones de exportación de zonas francas. Empresarios dicen que aportan más del 80% del PIB. Diputados aprueban en primera lectura proyecto de ley sobre uso de medios digitales en el Poder Judicial. El Banco Central sube otra vez su tasa de política monetaria y se proyectan efectos en productos financieros. El petróleo cruza la barrera de los $115 e impone nuevos desafíos en el país. Este miércoles en Despierta con CDN conversamos con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Además, analizamos la ley Mordaza con el senador Antonio Taveras, presidente de la Comisión del Senado que estudia la ley. Rapidito, Francisco Medrano presenta las portadas de El Caribe y de cdn.com.do. ¿Cómo amanece el país, Fran? Hola, buenos días, Yulisa. Saludos para Catherine, para Nelson, los amigos televidentes. Vamos rápidamente a verificar la portada de este miércoles en El Caribe. Iniciamos con Antoliano Peralta, quien afirma que sin tocar la Constitución no se puede independizar el Ministerio Público. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo es el invitado especial en el día de hoy en los medios conjuntos El Caribe y CDN. En temas económicos, la tasa monetaria sube 100 puntos. La economía crece 5.8%, mientras el Banco Central aumentó su tasa de política monetaria de 5.50 anual a 6.50%. En otra nota, El Caribe habla de la rectora de la UAS, Emma Polanco, quien dice mejoró la situación de la universidad. Al rendir cuentas, asegura que redujo la deuda que tiene la academia con particulares y proveedores. Y por supuesto cerramos la portada del Caribe hablando del proyecto de intimidad que, de acuerdo a expertos en el tema, es peligroso y ambiguo. Vamos ahora a presentar la contraportada de nuestro periódico en la mañana de hoy con informaciones en el mundo de los deportes y hablamos de Rafael Nadal, quien insiste que no puede saber con seguridad si un partido será su último en el Roland Garros. Bueno, y ahora presentamos y les invitamos para que accedan a nuestro digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras informaciones importantes a nivel nacional e internacional, como esta de las elecciones en la UAS, donde se ultiman detalles para la escogencia de nuevas autoridades. En otra nota de CDN Digital contamos en detalles el por qué un tribunal declaró no culpables a los imputados en el caso Super Tucano. Y cerramos esta vista a nuestro digital con la lamentable noticia, y es que en una carrera clandestina se cobra la vida de 3 jóvenes en la carretera San Francisco de Macorís, Cenoví. Así que visiten nuestro portal digital y también adquieran la edición impresa del periódico El Caribe para que estén completamente informados de todo lo que acontece a nivel nacional. Yulisa, es todo lo que tengo. Retorno contigo. Gracias, Fran. Buenos días.
Hay que recordar que hoy, 1 de junio, se inicia la temporada ciclónica. Me dijo Jim ayer que va a coger vacaciones temprano porque se prevé activa. Jim, el reporte de hoy. Muchísimas gracias, Nelson. Muy buenos días. Inicia hoy la temporada ciclónica en el Atlántico y estamos observando precisamente una zona de aguaceros muy cerca del Golfo de México. Son los remanentes de Ágata, que ayer se disipó como una depresión tropical. Ya en los próximos días esta nubosidad podría acercarse a Cuba y muy probablemente para el fin de semana pueda convertirse en una depresión tropical. Pero seguiremos observando este sistema atmosférico que actualmente no representa peligro para República Dominicana. En caso de fortalecerse, tendría una trayectoria hacia Bahamas, posiblemente hacia el sureste de Estados Unidos. Y así estaremos comenzando este periodo tropical en nuestra región, con este sistema atmosférico amenazando con convertirse en una depresión o posiblemente en una tormenta tropical. Mientras tanto, la tercera onda sigue avanzando en el Mar Caribe hacia el oeste sin incidir directamente en las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Para las próximas horas tendremos el dominio de un sistema de alta presión que va a controlar y limitar la formación lluviosa en nuestro país. Y las temperaturas se van a tornar calientes a partir de la media mañana y también durante la tarde, porque los vientos seguirán llegando desde el este-sureste hasta el territorio nacional. Y es por eso que incrementarán la sensación de calor y también así las temperaturas. Seguimos observando el Atlántico, está muy caliente, pero para el resto de nuestra región no se espera desarrollo de ciclones tropicales. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Allín Suriel. Bueno, queremos comentar los mensajes que recibimos de ustedes. Brevemente está Dionisio Paulus dándonos buenos días, también María Batista Medina, Juan Luis Rosario nos manda también saludos, Santiago Rosario desde Puerto Plata en sintonía y con cafecito, saludos. Hilary Sosa dice buenos días, también José Chichiro Herrera está en Nueva York y él se pregunta cuándo la policía va a, y utiliza este término es de José, cuando la policía va a fumigar ciertos bares de alta gama donde se juntan clonadores de tarjetas tan delincuentes como los demás. José, gracias por tu comentario. José Junior Serrano dice Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Frank Pérez está guapo con la producción de Despierta y me imagino que más conmigo porque yo no le he leído su comentario desde hace unos días. Frank Pérez, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y a veces la producción nos mete como quien dice un cohete. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para ustedes. Un abrazo para ti, no te pongas guapo. Vamos a arrancar bien la mañana. Rafael Castro con nosotros, buenos días. Dice que la policía se puso los pantalones. Giovanni Collado dice muertes y apresamientos de bandas, crecen los vandalismos. Dice que aquí hay que hacer como el presidente de El Salvador, está invocando a Bukele, Giovanni Collado. Rose Polanco dice buenos días, bendiciones. Mel Argüello está con nosotros diciendo que los Países Bajos se quedan hoy sin suministro de Gazprom y que no se arrodillaron ante Rusia. Cosa diferente pasó con Alemania y Francia. Gerardo Fernández dice buenos días, cuidado con los cambios de la Constitución, camino utilizado para perpetuarse en el poder. Dilenia Liriano está en Villamella quejándose de los apagones por los trabajos de ampliación del metro. Pedro Julio Aquino está en Higüey, llama a la DGC a organizar el tránsito en el municipio, dice que hay desorden en esa zona y que están haciendo poco. Alex García dice que está presente y Jimmy Rodríguez también. Héctor Franco desde el sector, dice 3 jóvenes fallecidos en la Ciénaga enfrentados por la Policía Nacional, 3 más fallecen en un accidente de tránsito en San Francisco de Macorís. Hablaremos de esos temas más adelante. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Son las 7:12 minutos. A pesar de las intervenciones y operativos policiales que se han hecho en sectores de Santiago para contrarrestar el tema delincuencial y criminal, siguen registrándose acciones de muerte. Un hombre murió y otro resultó herido durante un ataque a tiros que se escenificó en el sector Atomayor, al sureste de Santiago de los Caballeros. Julio Calcaño Pacheco, de 41 años, es la víctima mortal, mientras que el herido es el peruano Roal Dante, de 61 años.
3 jóvenes perdieron la vida supuestamente al accidentarse a bordo de sus motocicletas cuando realizaban carreras clandestinas en el tramo carretero San Francisco de Macorís-Cenoví. Las víctimas fueron identificadas como Raidel Paulino, Eladio José Hidalgo e Inauri Santana. En San Cristóbal, el supervisor general de un consorcio de bancas de lotería alegadamente se autosecuestró con $500,000, por lo que fue apresado por la policía y será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Se trata de Juan Alberto Arias, de 29 años. Residentes en el municipio de Villa Altagracia denuncian la falta de seguridad y zozobra que viven por parte de invasores de tierra, de cuya situación culpan a la fiscalía del lugar por no asumir su responsabilidad frente a esos problemas. Sostienen que a pesar del trabajo que realiza la policía en el lugar contra estos desaprensivos, la situación es cada vez más difícil debido a que los fiscales no realizan su labor con eficiencia, para lo cual fueron designados. La Asociación Dominicana de Profesores Filial San Francisco de Macorís informó que estudiantes y profesores de varias escuelas están afectados de COVID-19. Entre estas, la escuela Padre Brea, donde 5 estudiantes y 2 maestros han dado positivo. La Sociedad Ecológica del Cibao solicita al gobierno los estudios de impacto medioambiental sobre el proyecto que contempla la construcción de la autopista del Ámbar, la vía que comunicará a Santiago con Puerto Plata. La Asociación de Criadores de Chivos y Ovejos del municipio de Villa Jaragua, en Bauruco, pide al gobierno ir en su auxilio. Afirman que tienen la materia prima, pero los altos precios y los robos de animales los tienen al borde del colapso. Varias familias residentes de la comunidad Gozuela del Distrito Municipal de Santa María en Montecristi pidieron la mano amiga de las autoridades, ya que perdieron todos los ajuares y parte de sus viviendas en un fuerte ventarrón. Según expresaron los afectados, los fuertes vientos derribaron el techo de más de 10 viviendas, dejando a las familias a la intemperie y con todos los electrodomésticos y demás artículos del hogar destruidos. Lisa Gil, CDN. Gracias a Lisa Gil. Señores, cuando usted lee al revés, usted se da cuenta a veces qué es lo que está sucediendo al derecho. Dijo Chubaque ayer que van a, caiga quien caiga, que van para la calle. Dice el ministro de Defensa que la Guardia va a ayudar a la policía en la calle. Ayer mataron a 4 supuestos delincuentes en la zona norte. La gente dice, tan dura la gente, pero eso evidencia que hay un desenfoque de los planes originales, que ahora va a predominar el aspecto represivo, la persecución, y que aquellos planes chulos integrales de la policía se van a apartar por un rato ahí. Dele esa lectura, porque realmente anoche o ayer en prima tarde se armó el corredero en la parte alta de la ciudad. 4 supuestos, dice la policía, delincuentes de una banda denominada de los menores, cayeron abatidos. Eso fue en La Ciénega. Vamos a ver, Rentería Montero tiene la historia. El operativo en la populosa barriada lo realizaron efectivos de investigaciones criminales de la Policía Nacional. Aquí cayeron abatidos 4 alegados miembros de una peligrosa banda de atracadores llamada Los Menores, según informaciones preliminares. Entre los jóvenes malogrados que no alcanzan el umbral de los 25 años de edad, se identificó a Bombo, señalado como el cabecilla del grupo, además de Yael y Jack Michael. Se informó que la peligrosa banda realizaba atracos a granel a punta de pistola en los sectores capitalino Los Guandules, La Ciénaga y Guachupita. Otros 2 de los antisociales corrieron con mejor suerte, ya que apenas resultaron con heridas de bala. Tras lo ocurrido, los cuerpos de los occisos fueron trasladados a la morgue del Hospital Francisco Moscoso Puello, donde se presentaron algunos de sus familiares.
Se espera que la Policía Nacional explique en detalles sobre el hecho ocurrido. Rentería Montero, CDN. Bueno, la policía cogió la rienda del asunto, Nelson, Catherine. Ellos dijeron, bueno, aquí vamos a aplicar el método viejo. Teorizamos después. Mientras tanto, aquí vamos a tener que controlar la calle, porque como es que dice el Alfa que la calle bota fuego. La calle ciertamente bota fuego. La comunidad donde intervino la policía ayer, que eran 2 comunidades que estaban al grito. Oigan lo que hacían la banda de los menores, entre muchas otras cosas, porque aparentemente, según había avanzado el DICRIM, ellos tenían un prontuario extenso. Su última modalidad, luego de que atracaban policía, le quitaban las armas, ahí la policía sola no entraba. Ojo, para ellos hacer esa intervención tuvieron que hacer un operativo con los miembros del DICRIM, con una cantidad de equipos para ellos poder intervenir la zona. La última modalidad de los menores era, según dice la policía, atracar a los delivery. Ya la comunidad estaba al grito, ya por ahí no podía pasar nadie. Ellos llamaban a los sitios de comida rápida, pedían grandes cantidades de comida y decían que iban a pagar con efectivo. Esto para que el delivery tuviera que venir con una devuelta considerable en efectivo. Cuando llegaban los delivery, ellos le quitaban la comida y le quitaban el dinero. Y devolvían a los delivery a punta de pistola. Cuando no, le entraban a golpes. Pero esto ya era cuando ellos querían divertirse, porque ya estaban aburridos de atracar a la gente de la comunidad. Tanto así que la comunidad ayer salió a celebrar cuando la policía abatió a tiros a estos delincuentes, porque cuando fueron a apresarlo, ellos le entraron a tiro a la policía. Y en ese intercambio, que parece que fue un intercambio de disparos aparentemente real, según dicen los comunitarios, pues ahí cayeron 4. Ahí están las imágenes de los 4, están difuminadas porque evidentemente es muy temprano para que su estómago tenga que digerir imágenes como esa. Además es ilegal. Este señor, el Bombo, que es el supuesto, mírenlo ahí, el Bombo y Randy, los jefes de la comuna esta, ellos hacían alarde, oigan esto, en redes sociales de los atracos. Ellos salían y se grababan haciendo video, hablando de que ellos tenían la calle prendida, en sus palabras, y que por ahí no entraba nadie. Aquí ni la policía se atreve a meterse en la ciénaga, decían ellos. Pues ahí están puestos en 29. La policía ciertamente se vio, dicen ellos, compelidos a repeler la agresión a disparos, pero no olvidemos que este es un método viejo de policías y delincuentes. Los delincuentes, cuando entienden que la policía no puede entrar a su zona, ellos simplemente le entran a tiro. ¿Y qué hace la policía? Dispara a matar. Y ahí están, los 4 están boca arriba. Los familiares decían ayer, cuando Rentería Montero estaba ya en el hospital donde habían sido llevados, porque hay varios heridos también, decían los familiares, bueno, que ellos eran malitos. Sí, bueno, no querían hablar en cámara, no querían que le vieran la cara. Y los familiares decían, sí, bueno, ellos no eran fáciles, ellos eran malitos. Pero mira, me lo mataron, porque siempre para la familia, no importa quién sea, claro, los muchachos, si son malos, son traviesos. Pero nunca admiten que las familias tenemos, porque todos tenemos que incluirnos, mucha responsabilidad en cómo entregamos los individuos a la sociedad. Bueno, ahí veíamos nosotros esas imágenes. Definitivamente dan cuenta, en parte, de la acción policial. El editorial del periódico El Caribe del día de hoy habla de cómo se combinan otra vez las fuerzas militares con las fuerzas policiales. Una fórmula vieja, criticada por muchos, valorada por otros. La gente estaba pidiendo una solución expedita, y a veces los planes de seguridad toman tiempo. En el caso de esta banda de delincuentes, la Policía Nacional había ya atrapado a uno de ellos hace aproximadamente 2 semanas. Se les estaba haciendo seguimiento y ellos habían incluso repelido, y está en video, una acción policial a tiros. En el día de ayer, lamentablemente, estos jóvenes, en vez de ser capturados y llevados a la acción de la justicia, fueron dados de baja. No tenían más de 20 años, ninguno de ellos, y eso, por supuesto, llama a la reflexión de algo que sabe todo el mundo, y es la debacle de los jóvenes de las barriadas
de Santo Domingo y también de la República Dominicana. Yo no voy a abundar demasiado sobre este particular. En redes sociales se leen odas a la Policía Nacional y reproches. Por supuesto, la acción frente a la inseguridad divide a la sociedad. Lo que no divide a la sociedad es el deseo de tranquilidad, el deseo de seguridad, y créanme que eso es un dolor de cabeza no solamente para el presidente de la República, Luis Abinader, y el gobierno de la República Dominicana, sino para otros países de América Latina. La inseguridad es un fenómeno que no es propio nada más de República Dominicana, pero hay que verlo quizás con medidas distintas a las que hemos llevado adelante hasta ahora. La fórmula, al parecer, no ha dado resultado, porque por más que abatan a delincuentes, siguen surgiendo, el problema sigue allí. Sí, porque póngase en esta lógica, una vez lo escribí así. Matando uno a uno a los delincuentes no se acaba la delincuencia, claro, porque es un fenómeno que tiene el origen, que tiene otras raíces, que tiene otras causas. Desde que yo vi hace un par de días a la policía patrullando en Santiago con armas largas, digo yo, ahí comenzó el desenfoque y los síntomas de fracaso de los planes actuales. El ministro de Defensa fue a Santiago, porque Santiago está que arde, como decía Yulisa, ya fue que hizo una rueda de prensa y anunció que la Guardia le va a dar una manita a la policía. Ya ustedes saben lo que eso significa. Disuasivo, le va a dar una manita, claro, y ustedes van a ver que se van a multiplicar estos hechos. ¿Qué dice Díaz Morfa? Que van a contar con puestos de chequeo, patrulla por cuadrante, aumento de la protección en las plazas, centros comerciales y puntos críticos. Ahí vienen las famosas redadas, las intervenciones en los barrios, que la gente lo ve bien y lo apoya, no se crean. Además, a mí no me asusta ver la Guardia en la calle. Si tú vas a todas las grandes capitales, sí, tú vas a ver que en los museos, en la plaza, en los grandes centros está la Guardia cuidando. Y bien armados. El asunto es en cuanto al desenfoque y a los síntomas de fracaso que dan los planes policiales. Ahí hay una violación de los derechos humanos básicos de la población. Bueno, es la antítesis de un Estado de Derecho, pero la situación se ha salido de madre, la situación se ha desbordado, y vamos a ver un repunte también de este tipo de intervenciones, de los macuteos ahora con los retenes, pero algo había que hacer. Mientras tanto, como decía Yulisa, la parte teórica que entra en receso. Vila del Castillo, el comisionado, puede ir a visitar a su familia en España durante 2 meses, porque lo que va a predominar son los métodos disuasivos. Vamos a la pausa. Ayer celebramos un panel de lo más interesante, bien nutrido, la Sociedad de Diario, el Colegio de Periodistas, un abogado constitucionalista, para analizar el proyecto de ley, bueno, que va a regular la intimidad. Eso acorta el camino, el buen nombre, la imagen, que ha estado sonando mucho. Se dice que coarta derechos fundamentales, que es un camino a la intolerancia, una cortapisa a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Y aquí tenemos nosotros al senador Antonio Taveras, él de la Comisión de Justicia del Senado, y es parte de lo que tuvo que ver con estos proyectos. Personalmente, a mí me llama la atención que el senador Antonio Taveras se coja la demanda en un tema como este. Invitamos a la senadora ayer y huyó por la derecha. No me luce, senador, usted con el discurso que está enarbolando en estos días, pero vamos a hablar qué es lo que usted quiere, coartar mi intimidad. Bueno, en este caso, la suya. Ya tú me estás intimidando con esa pregunta. No, mire, no, porque no es serio, yo no sé. Eso como que no va con usted. No, mire. Buenos días, gracias por la invitación. Yo vine a hablar de todo acá, no de eso nada más. Mire, yo soy presidente de la Comisión de Justicia, soy senador por la provincia de Santo Domingo y soy responsable en mi ejercicio político. Soy transparente en mi ejercicio político. Y me debo a la gente, a que la gente sepa qué estoy yo haciendo en el Senado. Y tengo una rendición de cuentas permanente en los medios de comunicación y donde quiera que voy. No solamente de palabras, sino con mis actuaciones. Yo soy presidente de la Comisión de Justicia del Senado, es la principal comisión, si se quiere. Por ahí pasa el 80% de los proyectos de leyes. O sea que estamos con mucho trabajo permanente.
uno de los proyectos que fue a la Comisión de Justicia fue ese proyecto sometido por la señora senadora, la honorable senadora Melania Salvador de Bajorusco. Ese era un proyecto viejo ya en el Senado que se había aprobado un par de veces inclusive. ¿No lo había sometido ella? No, era un proyecto que había sometido el senador por Moca anteriormente, José Rafael Vargas. Cuando ese proyecto llega a la Comisión de Justicia, pues nosotros los discutimos, los analizamos, vimos que tenía mucha falla y entonces recomendamos a la Comisión Técnica que nos rindiera un informe sobre el proyecto. La Comisión Técnica del Senado, que tiene mucha experiencia, gente con más de 30 años, pues rindió un informe legislativo a nuestra comisión. Lo discutimos. Miren, en principio ese proyecto de ley contenía sanciones penales para los delitos de opinión. Ese proyecto de ley le quitamos las sanciones penales para los delitos de opinión, cosa que abre la puerta para que en otras legislaciones dominicanas que sí establecen sanciones penales, pues entonces se piense en quitarle sanciones penales a los supuestos delitos de opinión. ¿Y cuáles son las sanciones que tiene ahora entonces? Sanciones eminentemente civil. Eminentemente decía Cristóbal Rodríguez ayer que eso está en la Constitución. Eminentemente civil que está en la Constitución. Eso es lo primero. Creo que se ha armado un falso debate con respecto a esto. Senador, entonces eso no es bueno ante la situación en que estamos viviendo. Senador. Sino que limitemos los debates a la verdad. Pero ahí mismo. Déjeme aclararle. Sí. Creo que muchas de las confusiones se dieron en principio porque pudieron haber tomado el primer proyecto de ley que sí se propuso, que contenía delitos y sanciones penales y que no se especificaba bien lo que era el delito contra la buena honra, contra la imagen de la persona, etc. El buen nombre, la identidad. Sí, entonces yo pienso que ha habido toda una confusión con eso. Senador, pero hay una cosa importante. Si todo eso está contenido en la Constitución, si hay otras leyes que además incluyen cuáles serían las sanciones por las cuales usted se queja, se querella, lleva un proceso inclusive penal, cuando usted se siente difamado, ¿por qué hay que hacer una nueva ley? Mire, yo pienso que esta ley lo que viene a reforzar lo que dicen las demás disposiciones legales, pero además importante, abre la puerta para despenalizar los delitos de opinión, que es muy importante y es hacia ahí donde van las legislaciones en América Latina, la despenalización de los delitos electorales. Se dice, que otra cosa, el proyecto de ley delimita bien lo que son los entes públicos de los entes privados, lo que es una persona en el ejercicio de una función pública, de lo que es una persona que no está en ejercicio de la opinión pública. Y eso es muy importante que lo delimite bien. Que abre una brecha para que los políticos no puedan... No. Lo que el proyecto de ley transcribe el acápite de la Constitución que dice que cuando un senador, un diputado, está hablando en el Parlamento y dice lo que diga, pues no puede ser sancionado por delito de opinión. Es eso. Senador, un proyecto de esta índole se traduce en el proyecto es de una ley orgánica. ¿Cuánto tiempo se tomaron ustedes en conocerlo? ¿Recibieron o no a sectores muy involucrados en la pieza, tales como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas? ¿Qué ha pasado con vistas públicas? Eso no se va a hacer. Yo mismo vi en este proyecto la mayor importancia que vi en el proyecto fue que despenalizaba los delitos de opinión y que eso es muy importante. La despenalización de esos delitos de opinión, que creo que es lo más importante que tiene este proyecto. Mire, hay un proyecto similar a este, aprobado en el 2019 creo, que tiene que ver con la persona fallecida en accidentes y los familiares. Sí, el respeto a la dignidad de los muertos. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Transfiere la misma definición que tiene ese proyecto para definir lo que es el derecho a la intimidad y ese tipo de cosas. Lo transfiere simplemente.
Entonces, yo lo que pienso es que aquí ha habido toda una confusión. Pero le reitero la pregunta, senador. ¿Ustedes recibieron o no consultaron a la Sociedad Dominicana Diario? No se consultó. Sí, le dije al presidente, mire, le dije al presidente del Senado, porque eso se conoció en una primera lectura. Luego de la primera lectura, pues hay que conocerlo y leerlo íntegro. Sí. Cuando se conoció en primera lectura, pues yo vi varias informaciones en la prensa y le propuse al presidente del Senado que retirara el proyecto, lo mandara a la Comisión de Justicia de nuevo para nosotros convocar a los medios de comunicación para que expresaran cualquier duda que tuvieran sobre ese proyecto. Sí, yo quiero... No se hizo así. Ahora nosotros tenemos un sistema bicameral, ahora hay la oportunidad de hacerlo en la Cámara de Diputados. Es una gran oportunidad para debatir esto. Mire, yo sé que en este país hay mucha aprensión por las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y cualquier tipo de libertad, por todo el autoritarismo por la cual esta sociedad ha pasado. Antonio Taveras viene a la política, yo vengo a la política a defender los derechos de la gente. Senador, por eso yo le dije que me extraña que usted se coja la demanda, pero... No, yo no me estoy tomando la demanda, por me eso toca te digo, porque yo soy presidente de la Comisión de Justicia. Sí, pero que no le cuadra. Hay un buen trabajo de Yamali Rosario en Diario Libre hoy, donde ella describe bien que eso se lo llevaron como caña para el ingenio. Dice ella, 4 sesiones de la comisión, 120 días, describe bien, léanse a Yamali. Ayer decía Cristóbal aquí que este proyecto despierta las alarmas porque podría evidenciar ciertos niveles de intolerancia instalados en instituciones del Estado. Además, él decía, en la Constitución de la República, el ordenamiento jurídico nacional pone en manos de los ciudadanos herramientas para la protección. Entonces eso es muy relativo de determinar el buen nombre y el honor de la persona. Claro, usted lo conoce, pero yo dirijo un periódico. Déjeme decirle el caso más recientísimo. No puedo decir nombre, porque son gente muy conocida. Amenazan con demandarme porque ofendieron su honor y el de su familia. Un articulista que le dijo 3 verdades a otra figura. Sí, lo leí. Y entonces... me dice lo bueno, ¿y qué tú crees? Yo no, tiene derecho a réplica, que venga, le damos el espacio. Claro. Yo voy para los tribunales, pues váyase para los tribunales. Pero una discusión difusa del buen nombre de él, porque él puede contestarle a ese que le dijo eso. Entonces eso es muy relativo, y que el buen nombre, el honor, eso es muy difuso, senador. Por eso yo creo que ojalá que los diputados, ahora que algunos senadores, se mencionaba aquí a Bauta Roja, que relativizó el asunto como que no lo había leído bien. Bueno, ojalá que los diputados dejen eso, que fue senador. por solidaridad, dijo Bauta. Sí. ¿Sabe qué ha llamado la atención, senador? Ha llamado la atención, y esa fue quizás una de las posiciones que se esbozaron aquí en el panel de ayer. Por ejemplo, Percio Maldonado, destacado periodista de la República Dominicana, dice, llama la atención que los 3 partidos principales que no tienen nada que ver en sus agendas se hayan puesto de acuerdo en una pieza como esta que puede resultar sensible para la libertad de expresión. Bueno, yo creo que también hay una mala interpretación. A veces piensan que los partidos políticos se confabulan en sí. No lo piensan, lo digo. Para ese tipo de cosas. No siempre confabularse. No. Mire, yo pienso que este proyecto, si ha traído tanta discusión y ha chocado tanto, pues tiene la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados ya y parar eso ahí. ¿Cuáles son los siguientes pasos, senador, para esta ley? ¿No se llamó a vistas públicas antes de aprobarla? Bueno, ya la Cámara de Diputados puede llamar a vistas públicas, sí, y se resuelve con ese... ¿Ustedes entienden que se aprueba en la Cámara de Diputados? Bueno, yo pienso que debe haber un debate y es importante que se abra ese debate. Y que entonces si hay que llegar a consenso, que se llegue a los consensos necesarios. No puede formar una comisión. Jamás acá podemos permitir leyes que limiten la libertad de las personas y de los medios. No jamás. El periodismo en una democracia juega un papel importantísimo como auditor permanente de los públicos, y eso es importante. Eso es importante. El periodismo responsable, no las bocinas pagadas como se usaba en el gobierno anterior. Periodismo responsable es muy importante como contrapeso para que la democracia pueda funcionar. No hay bocina en este gobierno, senador. No sé, puede haber. Pero usted decía que como había en el anterior, se infiere que en este no hay. Que en este no hay. Usted ha dicho que usted es un papel de traza, así, transparente. Claro. Entonces no se mete en esa discusión, senador.
Bueno, yo soy Porque ¿cuál es el buen nombre? ¿Quién va a manchar el buen nombre, el honor suyo? No, es que yo con no- su práctica, oye, no. con su práctica de vida, ¿a qué usted le va a tener miedo? A nada. Por eso mismo. A nada. ¿Y quién es que quiere cubrirse con esto? Senador, diga, pero ese es mi caso, no es el caso de todos. El caso de todos, Ojo. A no es nada. igual, no es, Mire, ni es yo lo mismo ni es decidí igual. dedicarle 4 años de mi vida a ser senador por una decisión que tiene que ver hasta de carácter existencial y de compromiso con este país. Yo sé que la política está hecha iba a decir una palabra, no debo decir, pero la política está muy enlodada, la práctica política. Muchos políticos, hay políticos decentes, comprometidos con este país, pero muchos políticos le han fallado tanto a este país que ya la gente entiende que todos los políticos, todos los que estamos en actividades públicas, somos mentirosos, engañosos, ladrones, y no es así. Yo vengo a la política con la visión de aportar, aunque sea un granito de arena, a cambiar este país, porque este es mi país, aquí he vivido toda mi vida, viven mis hijos. Entonces yo quiero ayudar a construir un país decente, un país de instituciones fuertes, un país de reglas, un país donde nadie, ni político, ni presidente, ni senadores, se entiendan por encima de ningún ciudadano común. Gracias, senador. Sí, no se deje dañar, no se deje dañar. No se deje dañar, senador. Bueno, si a esta altura no me he dañado, ¿cómo me voy a Pero dañar? mire que lo está metiendo a usted defendiendo causas. Yo no estoy defendiendo nada, yo estoy aclarando Él está hablando mi como presidente condición de la presidente de la Comisión. Comisión de Justicia. Muy bien. Gracias, ¿De acuerdo? gracias, Ahí le senador. toca. Mire, nos faltó hablar de la ley de extinción de dominio, que es muy Sí. importante. Ahí sí es importante conversar sobre eso, para que alguna gente nos diga por qué no quieren esa ley. ¿Por qué no quieren la ley? Muy Eso bien. sí es Ahí importante. ahí O sí hablar, lo por necesitamos ejemplo, por una hora. el tema de la No, justicia. dirá usted, eso también es importante, Sí, y el porque tema este de la proyecto era también. es muy Sí, importante. pero también el tema de la Lo que justicia. pasa es lo que hoy está no pasando tenemos en la mucho tiempo, justicia. senador, lamentablemente. Lo vamos a volver a invitar. Hoy Víteme. tenemos No, vamos a hacer la cita hoy. Claro. Sí, Vámonos a la pausa. gracias. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Recuerden que además pueden seguirnos a través de redes sociales y utilizando el hashtag Despierta con CDN. Como todos los miércoles, tenemos la oportunidad de plantear una entrevista especial, en este caso de medios conjuntos. El periódico El Caribe y CDN Canal 37 se unen para traer una conversación, en este caso con Antoliano Peralta, consultor jurídico de la presidencia, a quien aprovechamos para darle la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todos y a todas. Todos y todas. No sé cómo decir, a todas y a Nelson. Bueno, pero es verdad, estamos en minoría, Antoliano. Sí, así es. Bueno, consultor jurídico, hay una preocupación en varios segmentos de la sociedad, lo que incluye a los medios de comunicación, sobre un proyecto de ley aprobado por el Senado, protección a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Se habla que eso es coartar la libertad de expresión. ¿Tiene conocimiento el Ejecutivo del debate alrededor de ese proyecto y, en dado caso, cuando llegue a manos del Ejecutivo, qué trato recibiría? Ese no es un proyecto oficial del Poder Ejecutivo. Incluso no ha pasado por la consultoría, nosotros no lo hemos trabajado. Esa es una iniciativa de una legisladora, por cierto, del PRM. Lo que puedo adelantar es que esa es una disposición constitucional. Es decir, es un derecho que está protegido por la Constitución. Ahora, como esté tratado en el proyecto de ley aprobado, ya eso es un tema que lo veremos cuando llegue a la consultoría. Pero no es un asunto que nosotros hayamos trabajado. Pero adelanto a título personal y sin conocerla de manera pormenorizada del asunto, que tampoco es el derecho a la protección a la intimidad. No es un asunto al cual haya que sacarle el cuerpo, porque eso es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución. Una cosa es que algunos no estén de acuerdo en la forma como esté tratado, y eso ya lo veremos cuando nosotros lo estudiemos. Consultor, muchas gracias por estar con nosotros. El presidente el año pasado, en agosto, envió una serie de proyectos, en febrero, una serie de proyectos al Congreso, como la ley de compra y contrataciones y otras iniciativas,
que no hemos visto que le han dado salida. ¿Cuál es el seguimiento que está haciendo la consultoría a esos proyectos? Bueno, están en el Congreso. Por ejemplo, ese mismo proyecto de la ley de compra y contrataciones, que es una de las iniciativas legislativas de mayor trascendencia de estos últimos tiempos, junto con otros que podemos mencionar, está en el Congreso, se está conociendo. Ustedes saben que el Congreso tiene una mecánica, una dinámica que en las cámaras crean comisiones para estudiar los proyectos y esta está siendo estudiada. Ya cuando se rinde el informe, en algunas ocasiones la consultoría asiste. Cuando los legisladores tienen alguna duda o hay alguna discusión, ellos nos invitan, no nos han invitado todavía, pero suelen hacerlo. Pero se está trabajando. Hay otros, como por ejemplo, hay una ley de mucha importancia que nunca los periodistas la mencionan, que yo digo que esa ley tiene tanta importancia o más que los detalles puntuales de la reforma, de la propuesta de reforma constitucional. Lo que pasa es que es menos noticia y menos morbo político, que es la ley de referendo. Nosotros llevamos, personalmente fuimos, y aquí está el licenciado Pedro Montilla, que es su consultor, y yo fuimos a la Cámara de Diputados y depositamos una ley, un proyecto de ley de referendo que está mandado por el artículo 272 de la Constitución. Y eso se está conociendo, está posiblemente en una comisión, pero yo no veo que nadie pregunta por la ley de referendo. Bueno, pues ni nadie se opone. Nos olvidamos del aborto, de la discusión del aborto, quizás por eso también nos olvidamos un poco de la ley de referendo, ¿no será? No, del aborto se ha hablado mucho. Eso es un tema que escapa a nosotros, es un proyecto viejo del Código Penal, pero esta es una ley nueva y nadie la menciona, pero es una ley muy importante, y en el discurrir de esta conversación podríamos entrar en detalles. Antoliano, cuando se habló en medios de comunicación del fideicomiso para Punta Catalina, quedó de acuerdo en el Poder Ejecutivo de que se iba a modificar porque habían cosas que tal vez podían mejorarse. Dijeron algunos legisladores que lo habían aprobado sin leer y toda esa discusión generó que se devolviera al Poder Ejecutivo. ¿En qué está ese proyecto? Los legisladores que dijeron eso se dejaron acomplejar de los críticos políticos. La gente que hace opinión pública, sobre todo los dirigentes políticos que en algunas ocasiones le dan preeminencia a su interés político particular que al interés general, llegan a crearle a las personas que tienen que tomar decisiones, lamentablemente incluso a veces hasta los jueces y a los legisladores, llegan a crearle un estado de ánimo que ellos se sienten cohibidos y avergonzados de algo que no es malo. Y dijeron, no, yo no leí eso, yo lo aprobé, pero yo no leí. Bueno, lo que se estaba proponiendo con Punta Catalina o lo que está propuesto, es un fideicomiso público que, como es Red Vial, como es la ciudad Juan Bosch, en el año 2011 se aprobó la ley de fideicomiso, pero esa ley puso su atención más en la industria de la construcción, o sea, en el sector privado. El reglamento de esa ley se refiere al fideicomiso público de manera muy leve, y en la mayoría de los países latinoamericanos han explotado la figura del fideicomiso para administrar bienes públicos. Los gobiernos anteriores al de Luis Abinader comenzaron a hacer un uso del fideicomiso público que, aunque era una iniciativa buena, no tenía una base legislativa sólida, porque la ley no es muy explícita en lo que tiene que ver con el fideicomiso público. El presidente Abinader hizo lo que venían haciendo los gobiernos anteriores, constituir un fideicomiso público para sustraer ese bien, digamos que del patrimonio general del Estado. Entonces, los críticos políticos comenzaron a decir que eso era para privatizar. Es un fideicomiso donde el fideicomitente
el beneficiario y la fiduciaria, todo eran públicos. La fiduciaria es del Banco de Reserva y quien aportaba el bien era el Estado y quien se beneficiaba era el Estado. Bueno, pero le cayeron las jaurías de críticas, a veces irracionales, y la gente comienza a repetir eso. Y yo veía a la gente en la televisión hablando de eso y a veces entre risa e indignación. Digo, pero hay gente que está hablando de eso, que no conoce mínimamente la realidad de lo que está pasando. Llegó el extremo que los legisladores dijeron eso. ¿Qué hizo el presidente Abinader entonces? Dijo, bueno, muy bien, a pesar de que esas críticas son injustificadas, vamos a mandar esto al CES y vamos a meter un proyecto de ley para arreglar el fideicomiso público. Y hay un proyecto de ley ahora mismo que se está conociendo que crea la base legal amplia, explícita. Ya no se discutirá más en la República Dominicana si los fideicomisos públicos proceden o no, que procedieron en las administraciones anteriores, y muy bien que lo hicieron. Ahí está Ciudad Juan Bosch, ahí está el fideicomiso de... Exacto. Y están funcionando, y eso en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Argentina, donde quiera hay fideicomiso público. Pero, bien, se hizo el proyecto de ley de fideicomiso público y se está conociendo. Está pendiente de ser aprobado. Ojalá que lo aprueben cuanto antes. Doctor Antoliano Peralta, ahí mismo donde usted está sentado, estuvo aquí hace unas semanas el coordinador general de Participación Ciudadana, el señor Joseph Abreu, y tienen un apoyo militante a la propuesta de ley de la reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo en el marco del debate que se da en el seno del Consejo Económico y Social. Sin embargo, la propuesta no especifica quién y cómo escogería la figura del Procurador General, que en la propuesta pasaría a llamarse Fiscal General de la Nación. Él decía que una de las vías que apoyaría o que plantea Participación Ciudadana es que ese funcionario lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿Y cuáles son las otras fórmulas que estarían planteando? Porque ciertamente, como quizás generaría un poco más de apoyo la propuesta si se especifica esa parte que no está clara en el proyecto que ustedes han planteado. Como todas las anteriores, esta es una pregunta muy interesante y que me da la oportunidad de aclarar a la opinión pública esto. No fue un olvido en la propuesta de reforma de la Constitución señalar o no qué órgano o cómo se iba a escoger el fiscal general de la Nación en caso de que se apruebe la reforma. El presidente, cuando nosotros estábamos discutiendo cuando digo nosotros, hablo de la consultoría, el equipo legal del gobierno, le llevamos varias propuestas que no son originales nuestras, sino que son recogidas de la experiencia positiva de otros países como Chile, como Perú, Costa Rica, Estados Unidos y España. Y el presidente dijo, no, yo quiero que eso surja de la mesa de la discusión. Y efectivamente en el CES, que la estructura del diálogo consiste en la discusión en las mesas particulares y luego esto se lleva al pleno del CES consensuada la propuesta o con disensos. En este caso hubo algunas propuestas en la mesa, pero no podemos decir que hubo consenso porque hubo más de una propuesta. Entonces, el hecho de que lo escoge el Consejo de la Magistratura, nosotros como gobierno no propusimos un método, sino el sector laboral, creo, del CES, el representante hizo una propuesta. Hubo alguien que dijo que lo escogiera el Consejo de la Magistratura. Algunas personas han comentado ahí en el CEI, ya en los medios de comunicación, que se usa el método de los Estados Unidos, donde el presidente manda una terna para que el Congreso escoja uno. Hay otro que dicen que es mejor que el presidente proponga una persona al Congreso, como ocurre con los embajadores, para que el Congreso lo ratifique o no lo ratifique. Son propuestas. Estas propuestas
que se hicieron en el CES van a ir al Pleno y ahí se va a escoger un método para proponer en caso de que la reforma llegue a proponerse al Congreso, entonces ahí se decidirá. Pero lo cierto es que el presidente Abinader quiere que quede consagrado en la Constitución que la escogencia de la cabeza del Ministerio Público, no sea una disposición potestativa del presidente de la República, sino que sea mediante un mecanismo que no lo estamos proponiendo, como ya acabo de decir, pero que surja de la discusión y que sea lo más democrático posible. Pudiera ser el Consejo de la Magistratura, a mí no me parece que eso tampoco sea una locura. Y aprovecho, con el perdón de Nelson, que me dijo que tratará de que las respuestas sean cortas, aprovecho para precisar, no vaya a ser que se vaya a esta entrevista y no lo diga, que algunos políticos y quizá gente que crea opinión pública han estado sosteniendo la tesis de que todo esto se puede hacer sin reformar la Constitución. Y yo digo, es probable que las personas que están diciendo eso lo dicen de buena intención, no tengo por qué dudar. Y quizá algunos lo dicen también como una manera de burlarse de la gente y de nosotros. Aquí hay gente que creen que los únicos que saben leer, que tienen lente y que tienen libros son ellos. Y eso no es verdad. Y es una cosa muy elemental. Lo que me preocupa es que esta confusión que se quiere crear en la opinión pública es sobre la base de un asunto primario, elemental. Si se tratara de un tema complejísimo, bueno, uno se adapta a esa idea, pero estamos diciendo, señores, que la Constitución de la República dice que el procurador lo nombra el presidente. Y nosotros decimos que no diga eso ya, eso es todo. No, eso no puede ocurrir sin modificar la Constitución tangencialmente. Por eso es que nosotros hemos dicho que esta reforma de la Constitución, esta propuesta de reforma, no es un objetivo en sí mismo, no es una reforma como la del 10, que fue una transformación de la Constitución. En el paquete de reformas legislativas que el presidente está proponiendo, hay una de ellas que implica tocar la Constitución. Una, dos, en algunos elementos elementales. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que excluir al procurador del Consejo de la Magistratura. Y si ustedes me lo preguntan, yo explico por qué. ¿Y cómo lo hacemos? Si eso lo dice la Constitución, ¿cómo lo excluimos? Entonces yo quiero decirle a la opinión pública y decirle a ustedes que quienes dicen que esto se puede hacer sin tocar la Constitución, están hablando mentira. Pero van a necesitar de esa gente para el consenso en el Congreso, Antoliano, de la gente que está en contra. ¿O puede el PRM sacar una reforma solo? Eso ya lo respondió el presidente. Lo había dicho, lo dijo el presidente y yo lo dije primero por cuenta de él. Y luego lo dijo él directamente. El presidente ha dicho, esta es nuestra propuesta. Nosotros, este gobierno, quiere que en este país haya un Ministerio Público independiente, quiere que los jueces de las altas cortes no tengan vinculación políticas, quiere que el sistema de administración pública tenga mayores controles, fortalecer la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Nosotros queremos también que la iniciativa legislativa popular, que de eso nadie habla, que actualmente la Constitución dice que es un 2% de la matrícula de votantes, lo cual hace alrededor de más de 200,000 personas, y nosotros estamos diciendo que eso se reduzca a 25,000 gente. Nosotros estamos diciendo, nosotros queremos eso. Ahora ustedes no lo quieren, no lo quieran. Si no lo apoyan la propuesta, no la van a apoyar. El presidente ha dicho que en esta ocasión, esta reforma tiene una característica, esta propuesta de reforma tiene una característica distinta a las anteriores. Y son, primero, es una reforma que no se hace en beneficio del que la propone. Es una característica excepcional. Y segundo, no hay posibilidad alguna
de que se sonsaque ni se compre la voluntad de un legislador. Si eso no es un hito histórico, señálenme cuándo ha ocurrido algo distinto aquí. Y yo me presto a aprenderlo y a ponerlo en mi acervo de información. Doctor Peralta, también en esta propuesta de modificación constitucional se habla de una reorganización de las altas cortes, se habla de unos cambios, una rotación en la presidencia del Tribunal Constitucional, un organismo que hasta ahora parecería haber funcionado de una manera correcta, pero que al parecer el Poder Ejecutivo tiene una idea distinta, no solamente sobre esta alta corte, sino también sobre las otras. ¿Por qué? ¿Qué motiva esa propuesta? No, muy bien, mire. Yo he mencionado aquí así rápidamente y lo he dicho muy rápido para ver si ganamos tiempo. Yo he mencionado cuáles son los elementos fundamentales de la reforma. Hay otros accesorios, por ejemplo, como esto de que la presidencia del tribunal, nosotros creemos que el presidente de una alta corte, de un juez que dura 9 años, que tal vez no sea muy conveniente que durante los 9 años sea el mismo presidente. Pero todo eso son cosas a las que estamos dispuestos a renunciar, y lo hemos dicho en la mesa. Ahora, hay algo más importante que la rotación del presidente. El Tribunal Constitucional, los usuarios del Tribunal Constitucional se quejan de la lentitud de las decisiones del Tribunal Constitucional. Hay una serie algunas de las funciones del Tribunal Constitucional son de menos trascendencia que otras, ¿verdad? Para no entrar en tecnicismo. Entonces nosotros estamos diciendo, uno de los problemas del funcionamiento del tribunal y del congestionamiento es que para todo se necesita un quórum de 9 jueces. O sea, el voto afirmativo de 9 jueces. No un quórum, sino el voto afirmativo de 9 jueces. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero hay una serie de funciones que el tribunal tiene que son de menor trascendencia para el país, que lo podemos poner con un quórum, con el voto de 7 jueces. Es una reforma que puede contribuir a decongestionar, incluso para los usuarios, para la gente que tiene un tema en el Tribunal Constitucional. Bueno, hay gente que se ha opuesto a eso. Nosotros también decimos que los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte, al momento de aspirar deberían, por lo menos 5 años antes, no haber tenido militancia activa en la política. Eso a mucha gente como participación ciudadana le parece muy bien, instituciones, hay otros que se oponen a eso. Bueno, para eso es el debate. Lamentamos mucho que algunos partidos políticos se hayan retirado de la mesa a combatir esta propuesta en la televisión y no lo hayan hecho en la mesa de discusión. Usted puede no estar de acuerdo, pero tal vez lo más conveniente era, porque para eso es que son. Sí, para eso fue que se mandó al CES. La ley no manda, no ordena que esto se mande a discusión. Se mandó a discusión, como se mandaron otros proyectos. El mismo proyecto de compra y contrataciones, también el proyecto sobre el Tribunal Contencioso Administrativo, la ley de buen gobierno, etcétera. Un paquete de proyectos de ley que el presidente pudo haberla mandado al Congreso, pero quiso someterla al debate. Tenemos que hacer una breve pausa, señor Peralta, pero vamos a regresar en minutos con esta entrevista especial acá en Despierta con CDN. Manténgase en sintonía. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Está con nosotros Antoliano Peralta, consultor jurídico de la Presidencia de la República. Nelson. Consultor jurídico. Vamos a volver a la reforma de la Constitución, para que usted nos reitere algo de que no se va a hacer sin la participación de los partidos con representación congresional. Parece que hubo un cambio de posición, porque usted dijo algo al principio que se leyó distinto. Y lo segundo, los partidos alegan que hay un fantasma merodeando, que es el del 50+1. Ya doña Milagro dijo, eso soy yo personalmente. Pero después que se instale la revisora, ¿qué piensa personalmente Antoliano? Mira, Nelson, tú me has hecho un complejo de preguntas.
que me hacen violar tu recomendación de que la respuesta sea corta. Porque tú has dicho algo. Primero, es que yo nunca he dicho. Yo vi en un medio que dijeron que yo había dicho, la reforma va como quiera. Y yo dije, si yo hubiese pensado eso, no lo digo. Porque yo no hablo así. Tampoco ese no es mi estilo. Y eso no es verdad. Hubo una confusión con eso porque, miren, debo explicar lo siguiente. Cuando se iniciaron las discusiones sobre la reforma constitucional, tres partidos, porque eran 7, se retiraron 3, decidieron retirarse. Y nosotros, en un gesto de cortesía, le dijimos, miren, como hay otras leyes que se van a discutir, vamos a variar el calendario para dejar la Constitución para el final, para que ustedes puedan estar. Y ellos aceptaron. Cuando terminamos esas leyes y volvimos un miércoles, la prensa estaba en la puerta y me dijeron, ¿y van a seguir la discusión sin los partidos? Sí, vamos a seguir con la sociedad civil, con el CES, con los partidos que están. Y alguien puso que yo había dicho que la reforma iba como quiera. Yo pude haber dicho, el diálogo va como quiera, sigue, continúe. Tampoco dije como quiera. Bueno, aclarado eso. 50 con 40, con 45 es un paño con patas. Una curiosidad de este proyecto de reforma es que los mayores ataques es de lo que no se ha dicho, de lo que no se está proponiendo. Yo veo que los mayores ataques a esta reforma, sobre todo de algunos partidos de oposición, y lo puedo decir, particularmente de los amigos del PLD que estaban ahí en el diálogo que se retiraron, su mayor ataque a lo que no se ha dicho. Y uno de los elementos es ese, el 50+1. Nadie ha hablado de eso. El presidente envió una carta al inicio, cuando hizo la propuesta, convocó el CES, diciendo, mi compromiso es con lo que está en la propuesta. No se tocará ningún otro elemento. Y luego yo lo reiteré por mandato de él. De manera que doña Milagro había hablado de eso, el 50+1. Y yo he dicho, de manera atrevida, que tampoco yo creo que doña Milagro incurrió en ningún desfase histórico con proponer eso. Eso no es más que un método de elección. Y todos ustedes, aunque son muy jóvenes, incluyéndome a mí, a Nelson, saben la historia en el 1994, cómo surgió el 50+1. Eso no está propuesto, eso no está en discusión. Eso no va para la reforma constitucional en caso de que la reforma llegue a la Asamblea. Pero yo personalmente, Antoliano Peralta, digo que algún día eso habrá que discutirlo. Si es necesario discutirlo, que se discuta. Han puesto a doña Milagro como que ella se ha confesado con el demonio. No, eso no es tampoco nada. Yo oí a Euclides Gutiérrez Félix diciendo y que fui yo que se lo cambié a Peña Gómez allá en el Congreso, después que se acordó otro porcentaje. Pero yo participé y lo dice como un acto heroico. Entonces, la villana de doña Milagro que dice que habría que revisar esto, pero nadie le ha entrado a quienes hicieron el cambio. Entonces, la reforma es sobre lo que se está proponiendo. Ahora, es inevitable que digamos lo siguiente. La reforma constitucional, por mandato de la Constitución, se inicia con un proyecto de ley, con una ley que aprueba la reforma. La Constitución dice que ese proyecto de ley debe tener los artículos que se van a reformar. Sí, debe traer los temas de la reforma. Pero la Constitución, dice que esa ley no puede ser observada por el presidente. Entonces ya digamos, se aprobó una ley que dice, se va a reformar la Constitución en esto y en este aspecto. Luego los teóricos del constitucionalismo dicen que la Asamblea es soberana y que después que se reúna puede modificarlo todo. A la verdad que eso es una discusión. Y yo creo que la Constitución debería ser explícita en decir que ese proyecto de ley que contiene la reforma no podrá violarlo ni siquiera la Asamblea, porque ¿para qué la ley entonces? Si esa ley se puede violar, la ley solo debería servir para la convocatoria, sin especificar los temas. ¿Me explico? Ahora, yo no quiero tampoco, digamos que abusar de la audiencia y dejar establecido que el criterio correcto es que la ley no se pueda violar, porque es un tema en discusión.
y lo quiero dejar así, en discusión. Lo que no está en discusión es que si la propuesta se materializa y llega a su destino, el gobierno no va a proponer nada distinto a lo que está en el proyecto. Al contrario, puede quitar, porque lo hemos dicho en la discusión del CES. Por ejemplo, nosotros decimos que el método para designar al Ministerio Público se ponga en la ley. Participación Ciudadana dice que se consigna en la Constitución. Nosotros dijimos que sí. Sí, porque eso, como yo dije ahorita, la propuesta no es para que la acepten a rajatabla, es para que la discutamos y la enriquezcamos. Consultor, como abogado y con mucha experiencia en el ejercicio profesional, ¿qué opinión le merece a usted el descargo de los imputados en el caso de los Tucanos, teniendo como precedente que la empresa admitió y pagó una multa por ello, de que pagó sobornos a exfuncionarios del gobierno? Mire, yo estoy fuera del ejercicio particular, privado. He visto eso en los medios de comunicación, no conozco el expediente. Creo en los jueces, creo en la justicia y soy de opinión de que las sentencias de los tribunales hay que acatarlas. Para yo dar una opinión más concreta sobre si se justificaba o no el descargo, tendría que ponerme a estudiar ese expediente y no tengo tiempo para eso. Doctor Peralta, parece que la calle está caliente. Dice un urbano por ahí que la calle bota fuego. La delincuencia está en un nivel, digamos que de mucha exposición. Los atracos, los asaltos, inclusive dicen algunos que tenemos asaltos tipo película, como lo que pasó en una envasadora de gas hace pocos días. La policía no tiene muchos rastros y tiene una sola persona apresada, a pesar de que investigó a más de 60. Han dicho algunos legisladores que esto es motorizado por la oposición para hacer ver mal el país y para hacer ver mal al gobierno. Algunos han dicho, como la Iglesia, que tienen que buscar personas expertas para trabajar con el tema de la delincuencia, dejando entredicho que los que ustedes han traído no lo son. ¿Qué piensa el gobierno cuando ve que la situación está en esta condición y que aparentaría intentar recrudecer para el futuro, cuando estamos en un momento recuperándonos de una pandemia, que necesitamos estabilidad económica, estabilidad para el turismo, estabilidad para que la misma gente se sienta segura en su país? Nosotros somos testigos de que el tema de la delincuencia callejera, de la inseguridad pública, es como una oleada que cada cierto tiempo aparece, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hubo una época que se hablaba hasta de delincuentes extranjeros que andaban aquí, de bandas colombianas y venezolanas. Así es. Y ustedes saben también que el actual presidente comenzó a preocuparse por este tema desde cuando era candidato. ¿Lo recuerdan? Que contrató los servicios de un asesor del señor Giuliani y de otros que se mencionaron menos. El gobierno hace lo que tiene que hacer. El presidente, recuérdense que una de las primeras iniciativas de las que el presidente habló fue de la reforma a la policía. Ahora, un día me dijo mi amigo el doctor Esquea, al inicio del gobierno, que yo le manifestaba mi desesperación porque algunas cosas no se habían podido resolver. Él me dijo, tienes que acostumbrarte a que los asuntos de Palacio van despacio. Señores, las cosas, los procesos dentro del Estado son lentos. La gente dice, se crea una comisión para la reforma a la policía y 15 días después hay un atraco en Cristo Rey y la gente dice, pero hay una comisión y siguen atracando. Eso no funciona automáticamente. Yo creo que y yo no estoy en esa comisión, es una opinión muy personal mía, pero yo creo que muchos de estos procesos, incluyendo eso, son un poco a mediano plazo y a futuro. Paciencia, entonces, ¿usted coincide con...? Bueno, ustedes saben que se ha implementado lo que se llama barrio seguro, ha habido remoción en la policía, se han formado las comisiones, se contrató un asesor internacional, señor Pepe Vila, que está asesorando a la policía. El gobierno hace todo lo humanamente posible, ha destinado recursos, ha aumentado el sueldo de los policías, ahí está
la profesora Muquien Sambén y creo que Roberto Santana con una escuela para educar a los policías. En fin, se están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero yo como ciudadano, yo siempre temí cuando estábamos en el curso de la pandemia, cuando estábamos encerrados, aquel mes y pico que duramos encerrados, yo leyendo y tranquilo y reflexionando en mi casa, yo decía, yo no sé qué va a pasar en este país cuando volvamos a abrir esto con la situación económica que ha habido aquí. Piensen nada más en lo cotidiano. Ustedes saben cuántos tallercitos y cuántos salones de belleza, cuántas sastrerías tuvieron que cerrar y no han vuelto a abrir. Cuántos negocios pequeños, cuánta gente se ha quedado desempleado. Ahora mismo me dijo un muchacho en la Tiradentes con 27, me dijo por el Cristal, a ustedes lo vamos a pillar de ahí porque la cosa está muy cara. Me dijo un joven que limpia vidrio. Y yo le dije, verdad, la cosa está muy cara. Él no entiende que no podía ser de otra forma, que es difícil que sea de otra forma. Entonces el gobierno dice, bueno, producto de la pandemia y de la guerra, la cosa está muy cara. Y esto tiene relación con la delincuencia, ¿verdad? Porque la necesidad crea delincuencia. Vamos a introducir por 6 meses la ley de 0 aranceles para determinados productos, para que la gente lo compre más barato. La oposición política se opone a eso, lo critica. Vamos a todas las medidas que tome el gobierno. No se han dado cuenta los políticos que este es un problema, que esto no es solo un problema político, que esto es un problema este es un problema humanitario. Y yo le digo a ustedes que si yo fuera político de la oposición, yo contribuyera con los programas y los proyectos que hacen que la gente viva mejor, porque yo creo que eso me beneficiaría más que bombardear y atacar las iniciativas en favor de la prevención de la delincuencia y de la disminución de los precios de los alimentos. Antoliano, ya nos informan Catherine y Nelson en la producción que tenemos que concluir, pero yo le voy a coger 30 segundos porque hay algo que no quiero dejar de preguntarle. Hay un enfrentamiento público entre Roberto Santana, que usted lo acaba de mencionar, y la procuradora Miriam Germán por el tema de la corrupción en la policía y en las cárceles de la República Dominicana. La procuradora le dio de lado a lo que dijo Roberto Santana, que es una denuncia muy grave. ¿Qué opina usted, que es el consultor jurídico? Bueno, eso es una discusión entre Roberto y la procuradora. Yo estoy en los bleachers mirando, ¿verdad? Yo creo lo siguiente. Primero, Roberto se ha empeñado en aclarar que él no le está endilgando eso a Miriam Germán, ni se lo puede endilgar, porque Miriam llegó hace 2 años ahí y la situación era parecida. Segundo, que Roberto no está diciendo nada que la gente no sepa, que es cierto que en el sistema carcelario dominicano hay que mejorarlo porque hay muchas cosas que no funcionan bien. Y finalmente, si yo hubiese sido Roberto, en su condición de asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, yo voy y le digo eso al presidente. Y él adelantó que eso no es prioridad para ustedes. Dice bueno, el asesor. Yo o dejo de ser asesor o voy y se lo digo al que me nombró como asesor. Pero Antoliano, dice Roberto que hay una situación política que está impidiendo, por ejemplo, que se utilice la cárcel de Las Parras dentro de la Procuraduría. Eso es grave. Mira, si en mi condición de consultor, yo que tengo que velar porque las cosas del Poder Ejecutivo se hagan dentro del marco legal, comienzan a salir decretos ilegales, yo no puedo venir a decir aquí, bueno, que hay una situación política que me impide. No, yo dejo de ser consultor, porque yo no tengo que ser consultor jurídico obligado para seguir existiendo. Bueno, de esta manera vamos a concluir. Y lo vamos a dejar así para que ustedes además vayan y busquen el periódico El Caribe, o si ustedes también así lo prefieren, vayan al sitio en internet de cdn.com.do, porque la conversación va a continuar. Lo vamos a hacer en el almuerzo oficial del periódico El Caribe y de CDN. Gracias, consultor jurídico Antoliano Peralta, por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes. Regresamos a la pausa. Regresamos a Despierta con CDN. Recuerden que esta mañana tratábamos el tema de las personas, supuestos miembros de una banda de delincuentes que fueron abatidos por la policía en el sector de la Ciénega. Hemos enviado nuestras cámaras y a nuestro compañero D'Angelo Reed allá para contarnos cuál es el ambiente que se vive en esa zona del país. D'Angelo, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy aquí en el sector La Ciénaga, en el callejón Bonavides, donde alrededor de las 7 de la noche de anoche, aproximadamente 4 jóvenes cayeron abatidos acá en un enfrentamiento con la policía de una manera violenta, donde se produjo una balacera que se prolongó por varios minutos. Nosotros hemos llegado hasta aquí para tener de primera mano el escenario y cómo fueron los hechos, cómo ocurrió todo esto. Esa sangre que ustedes están viendo ahí en esa pared, se preguntarán por qué esos chiguetes de sangre ahí arriba tan alto. Bueno, el caso es que dentro de la balacera y la situación de persecución, ellos, los jóvenes, trataban de huir, de escapar de la policía, y uno de ellos quedó enganchado ahí arriba. Esa puerta la derribaron, esa puerta de hierro que usted está viendo ahí. Entonces, en medio de la balacera y de las heridas, pues el joven que se quedó atrapado ahí, enganchado en esa parte superior de la pared, ahí ha ocurrido lo que ya todos conocemos. Vamos a conversar con el abuelo de uno de los jóvenes que cayeron en el día anoche. Su nombre es Jack Michael, uno de los jóvenes que cayó abatido a manos de la policía. Vamos a conversar con el señor, conocido aquí en el sector como Tingo. Don Tingo, ¿cuál es la situación que pasó anoche? ¿Qué lectura le da usted a todo esto? Bueno, yo no puedo darle lectura, como digo, el caso, yo le he dicho lo que vi. Se armó la balancera, cogieron los muertos ahí, en ese callejón usted lo ve, sí. Lo pasaron por este callejón hasta sacarlo afuera. De ahí para adelante, como yo estoy socorrido en mi rancho, sí, no puedo dar más información de ahí. ¿Sabe? ¿Cuál es, el nieto suyo era Jack Michael? Sí, Jack Michael. Usted me decía que usted en algún momento los aconsejaba para que se dejaran esa vida. En algún momento, no, varias veces, muchísimas veces. Todavía ayer estaba dándole consejos, pero los muchachos no entienden eso, ¿sabes? Si ellos tuvieran la capacidad de uno, podrían la vida ser más larga, ¿sabes? Y así. Bueno. Eso es todo lo que tengo para decir. Sí, entiendo. Porque es una situación realmente incómoda. Toda la balacera, toda la persecución se produjo a través de este callejón, ese cristal que ustedes están viendo aquí, exactamente aquí. Se ve todo roto. Ahí por ahí atravesaron balas que prácticamente pusieron en riesgo la vida de las familias que residen ahí, en ese lugar. Como ustedes pueden ver en esa pared también el impacto de una bala que chocó en esa pared. Fue una situación, como nos han explicado aquí, de mucha tensión la que se vivió en este callejón de Bonavides la noche de este martes. Aproximadamente las 7 de la noche. El callejón Bonavides es aquí donde le estamos presentando ahora. La balacera concluyó al final donde estábamos. Se transcurrió todo este callejón hasta... exacto, fueron luego sacados por todo este callejón. Los cuerpos, algunos todavía con vida, malheridos debido a la cantidad de disparos. Y esta es la calle principal de aquí, del sector de La Ciénaga, antes de donde está la entrada al callejón, donde también la noticia ha, vamos a decir, conmovido, impactado a algunos de los vecinos aquí, por el hecho en que, como sucedieron las cosas en el día de ayer. Es un poco hablar de este tema por aquí, un poco, vamos a decir, incómodo, porque la gente se cuida de hablar en público con la prensa sobre el tema. Pero nosotros más adelante en nuestra próxima emisión estaremos llevando más información sobre lo que esto ha significado
para los vecinos de los 4 jóvenes que cayeron abatidos en un intenso tiroteo la noche de este martes aquí en el sector de la Ciénega, Callejón Bonavides. Nosotros obviamente estaremos llevando todos los detalles sobre esta información en nuestra primera emisión de las 12 del mediodía. Mantenga la sintonía con nosotros. Por el momento, de esta forma, yo regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias, Dángelo. Si me escuchas, quiero preguntarte brevemente si notas la gente temerosa, si hay silencio en el barrio, si hay otros jóvenes, si la familia habla de la condición humana que tenían los jóvenes abatidos, si la familia está fuera ya, si la casa de ellos está cerrada. Nárranos un poco el ambiente que ves ahí antes de cerrar. Bueno, de acuerdo al testimonio de el abuelo de uno de ellos, ellos estaban conscientes de que los jóvenes sí tenían sus antecedentes en actividades reñidas con la ley, pero ustedes saben que la familia y los amigos y vecinos de alguna manera no quisieran, vamos a decir, admitirlo así de manera pública. Siempre hay cierto tipo de cuidado para referirse a este tipo de temas, porque estamos hablando ya de personas fallecidas y hay que esperar más bien la investigación y la versión oficial de las autoridades para esclarecer todo el hecho. Pero sí existía un antecedente de actividades reñidas con la ley en torno a estos jóvenes, y es algo de lo que todo el sector y la familia obviamente está consciente. Es así. Muy bien. Dángelo, gracias. Más adelante haremos contacto contigo en el resto de la programación de CDN. Vamos a la pausa. Vamos a cruzar fronteras y llegar de un brinquito a los Estados Unidos. Jennifer Meléndez, nuestra experta en migración, nos trae ahora un tema de mucho interés para nuestros televidentes, que son los que siempre ponen el tema. Buenos días, Jennifer. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos allá en el estudio? Yo feliz de nuevamente poder aquí aclarar las dudas de migración. Y hoy vamos a responderle a Ana María, que me dice lo siguiente. Saludos, abogada. Me casé con un residente americano hace unos 3 meses y él va a iniciar el proceso para pedirme. Pero yo tengo una hija de 7 años de un matrimonio anterior. Tengo la inquietud de que si él puede incluirla en la petición, ¿cuánto tiempo tardaría en salirme los papeles y si los de mi hija llegan junto con los míos? Ok, esta pregunta es muy importante porque aquí Ana María resalta que esta persona es residente y el proceso cuando el peticionario es un residente que cuando el peticionario es un ciudadano es diferente, o sea, no es lo mismo. Y lo que yo voy a explicar ahora, la persona no puede interpretar que si es un ciudadano se va a aplicar, no aplica, ¿ok? Como esta persona es residente, sí va a estar incluida la niña de 7 años en la petición, porque esta es una categoría que se considera una categoría de derivados, ¿ok? No tiene una visa siempre disponible cuando se pide a un residente. Entonces, como no siempre hay una visa disponible, las familiares derivados se benefician de esta petición pendiente. Entonces, dicho esto, en la actualidad, la petición para residentes está a la par de la petición de ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Migración tiene un retraso tan grande que la petición de residentes, pues entonces también tiene el mismo cúmulo de trabajo que tiene las peticiones de ciudadanos y por lo tanto sí existe una visa disponible y esta visa está disponible así desde el 2017. Y si esta persona, Ana María, tiene visa, podría hacer el proceso dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio de hacer el proceso en los Estados Unidos? Es que obviamente va a estar más rápido en los Estados Unidos y no va a tener que esperar afuera alrededor de 2 años, que es la espera usualmente para este tipo de peticiones de residente. Entonces, si Ana María tiene pues visa y la niña también, ellos podrían venir acá, hacer el proceso de ajuste de estatus y estar con esta persona, con este residente más rápido. Si ellos no tienen visa, entonces los dos van a tener que esperar el proceso consular, que el consulado le dé notificación de cita, y alrededor de 2 años y medio es que se puede tardar. Y irían tanto la niña
como Ana María a la entrevista. Bueno, eso es todo. No sé si ustedes allá en el estudio tienen alguna preguntita. Ana María, si tiene visa, ¿qué tiempo se economizaría si arranca para allá, Jennifer? Imagínense, se economizaría, estaríamos hablando de los 2 años y medio, porque tan pronto una persona hace el proceso dentro de Estados Unidos, está pendiente de estatus y se le aplica un permiso de trabajo. Entonces la persona podría estar acá con, vamos a decir, legal, y entonces ya estaría acá dentro de los Estados Unidos y la entrevista le podría llegar en unos 6 meses. Bueno, ahí está el proceso más corto para recibir la ciudadanía norteamericana. Gracias, Jennifer. De nada, un abrazo a todos allá. Muchas gracias, Fran Camilo. Un placer. Gracias contigo, nos vamos, Fran Camilo. Hasta mañana, pásenla bien.